Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida a nuestra plataforma telemática NET Online, que organizamos bajo el mecenazgo de Cabify y de Asisa y el apoyo tecnológico de Microsoft. En primer lugar, nuestro emocionado recuerdo a las víctimas de la pandemia y nuestro afecto a sus familiares. Este evento fue convocado para acoger la intervención del ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, don José Luis Escrivá. Pero además tenemos la suerte de que nos vaya a acompañar en esta primera parte la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, doña Nadia Calviño, a quien hemos pedido que, junto con el ministro Escrivá, aborde una de las medidas económicas del Gobierno con mayor trascendencia social y cuya implantación puede resultar muy controvertida, es el ingreso mínimo vital. Los dos tienen la palabra para explicar en qué consiste este instrumento, cuál será su impacto en el déficit y en la deuda del Estado y cuál será su papel en la reconstrucción económica y social de España. Señora vicepresidenta. Sí. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Encantada de poder participar brevemente en esta convocatoria, aunque sea online, de los desayunos del Fórum Nueva Economía, dando el paso al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por supuesto, empezar, como muy bien señalabas, José Luis, con un recuerdo emocionado y un mensaje de cariño y de apoyo a todas las personas que han estado sufriendo esta pandemia. En estos días de luto oficial, pues estamos pensando y sintiendo muy intensamente lo que han pasado y lo que están pasando tantas familias en nuestro país. Pero también tenemos que ocuparnos de diseñar y de poner en marcha una agenda de futuro. Y dentro de esta agenda yo creo que José Luis Escrivá juega un papel muy importante y la propuesta del ingreso mínimo vital pues es uno de los pilares más importantes también de esta aproximación de política económica. Y es que José Luis, yo creo, es una persona que conjuga muy bien el compromiso con el servicio público y tiene una visión muy clara sobre cómo conseguir que la prosperidad llegue a todos los ciudadanos, manteniendo al mismo tiempo la responsabilidad fiscal. Y creo que para ello es imprescindible tener una gestión eficiente, seria y responsable de todo lo que es el servicio público y los fondos públicos para garantizar que la solidaridad intergeneracional no se quiebra y que no solo tenemos pensiones justas ahora, sino dentro de 20 y 40 años. Y tenemos que diseñar instrumentos que puedan garantizar esta doble perspectiva de sostenibilidad económico-financiera y sostenibilidad social. Los que me conocen me habrán oído decir con mucha frecuencia esta expresión. Para mí son dos caras de la misma moneda, son dos elementos que tenemos que tener en cuenta si queremos un crecimiento sostenido y sostenible en el tiempo. Pues bien, estos dos aspectos creo que se plasman muy bien en la propuesta que ha puesto en marcha el Gobierno hace unos días del ingreso mínimo vital. José Luis va a profundizar mucho más y a dar muchos más detalles. Sí me gustaría señalar que uno de los desequilibrios que venimos arrastrando en España desde la crisis financiera es precisamente el aumento de la desigualdad. Una desigualdad que se manifiesta de forma muy intensa, más intensa que en otros países europeos, con las familias más vulnerables, con los más débiles, y que se manifiesta en concreto en una tasa de pobreza infantil y un riesgo de pobreza infantil muy elevado. Y yo creo que España, como un país rico, no se puede permitir tener niños pobres. Y por eso es tan importante diseñar instrumentos que aborden un nuevo planteamiento a todo lo que es la política redistributiva, todo lo que es la base de nuestro estado de bienestar, para tratar de ser eficaces, dirigirse directamente y tener un impacto sobre aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y creo que para eso hace falta un trabajo bastante complejo desde el punto de vista técnico, para el que pocas personas están tan bien preparadas como José Luis Escrivá. Es absolutamente clave para lograr abordar los retos de futuro tan complejos que tiene nuestro país, desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pensiones, desde el punto de vista, como decía, del refuerzo de nuestro estado de bienestar, del aumento de la productividad, hacer frente al reto demográfico. Son
muchos y muy importantes los retos que tenemos, para no hablar del cambio climático, la digitalización. Y creo que José Luis es una de las personas que tienen una mayor capacidad para abordarlos, porque es preciso, como decía hace un momento, tener una serie de características que yo, y termino con esta referencia personal, yo que conozco a José Luis desde hace muchos años, es una de las personas que venía a ver regularmente cuando vivía fuera de España, porque apreciaba mucho nuestros intercambios y nuestras conversaciones. Bueno, porque es una persona que tiene una gran capacidad analítica, una visión amplia, justamente todo lo contrario del túnel en el que muchas veces nos quieren encasillar. Una persona que trabaja sin parar y que defiende sus ideas con gran pasión, como van a tener ocasión de comprobar en un momento cuando nos explique en más detalle la propuesta del ingreso mínimo vital. Así que, sin alargarme más, dejo ya el espacio y la palabra a José Luis para que explique su aproximación a este tema y para que responda a las preguntas que se le puedan formular. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a Nadia, por supuesto, por sus amables palabras y creo que exageradas, y a la Nueva Economía por la oportunidad, de poder hoy tener este intercambio sobre el ingreso mínimo vital, esta nueva. Yo creo que tenemos que dar la calificación de una reforma estructural. Es genuinamente una reforma estructural, en el sentido de que más que una prestación es un conjunto de políticas públicas que rodean a una prestación, pero el concepto de conjunto de políticas me parece muy importante destacarlo. Y eso es así porque para abordar un problema de la dimensión del que aborda el ingreso mínimo vital, necesita uno descansar en distintos instrumentos y combinarlos de determinada forma. Como decía la vicepresidenta Calviño, España tiene un problema agudísimo de pobreza extrema, con particular dimensión en familias y en niños y en mujeres, y al mismo tiempo esa situación se tiende a perpetuar en el tiempo en lo que se suele conocer como una trampa de la pobreza. Por lo tanto, hace falta diseñar una política como el ingreso mínimo vital que no solo erradique ese problema de la pobreza, garantizando rentas a partir de un nivel, a partir de hasta un cierto nivel, sino que esa garantización de rentas tiene que ser una palanca, un instrumento para transitar a una situación mejor en la sociedad. Y esto no solamente es un tema de justicia, sino que la cohesión social, lo estamos viendo en este momento en Estados Unidos, en parte del mundo, la falta de cohesión social, las situaciones intolerables de pobreza y de exclusión social tienden a generar una inestabilidad en la sociedad que termina deviniendo en problemas, digamos, en impactos negativos sobre el crecimiento económico y la prosperidad de los países. Por lo tanto, es fundamental que este tipo de políticas se diseñen de una forma que, y aquí yo quiero destacar dos elementos de la norma y ya dejo para las preguntas, para no extenderme más. Yo creo que es una política, digamos, es una medida particularmente moderna porque es muy focalizada. Hemos aprendido en los últimos años que a veces se hacen prestaciones sociales muy generalizadas, sin discriminar suficientemente por rentas, sin identificar realmente los colectivos vulnerables, y al final digamos, la prestación y el gasto público asociado tiende a ser poco eficaz para los objetivos originales y se desvía en direcciones que no son las adecuadas. La segunda tiene que ver con los incentivos. Incentivos a la inclusión social y a la integración en el mercado de trabajo. La norma está llena de elementos que tienen estos elementos de empuje, de incentivo a transitar a una mejor la sociedad, que tiene que, en última instancia, reflejarse en mejores trabajos y más y permanentes y con más sostenibilidad en el tiempo. Podemos entrar después en detalles, pero esos son algunos de los elementos principales de la norma. Respecto a la consideración fiscal, el coste, es decir, es una medida, digamos, contenida fiscalmente frente a otras propuestas que ha habido en el pasado. Nosotros pensamos que el coste, cuando esté en máximo, digamos, completamente desplegada, en un año puede estar en torno a los 3.000 millones, pero a eso hay que deducir
cantidades de otras prestaciones, como las prestaciones familiares de la Seguridad Social, que tiene actualmente un coste de 600 millones, que van a ir, digamos, deshaciéndose en el tiempo, y otras prestaciones que en el futuro podamos integrar aquí. Es decir, hay un elemento de integración de prestaciones muy importante. Me pongo a su disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias, ministro. Alicia Prieto le pregunta qué tiene de diferente el ingreso mínimo vital en España respecto de las recomendaciones del Consejo Europeo y de lo que existe en otros países, incluso en algunas comunidades autónomas españolas. Bueno, la recomendación del Consejo Europeo es una recomendación genérica. Nosotros nos hemos estado inspirando y analizando lo que existe en los países de nuestro entorno y también lo que existe en otras comunidades autónomas. Yo creo que tiene varios elementos singulares. El primero tiene que ver con la evaluación tan profunda que se ha hecho ex ante de los efectos de la política. Hemos manejado datos exhaustivos, administrativos de todos los españoles, los hemos evaluado por hogares, de renta, de patrimonio, datos de la Seguridad Social, para poder ser capaces de focalizar. Eso que decía yo antes, que es focalizar. Para poder focalizar y poder redefinir, necesitamos manejar anticipativamente muchísima información y cruzarla. Eso ha permitido, y yo creo que esto es un elemento singular, que el ingreso mínimo vital se dirija a hogares, pero que la renta que se garantiza, complementando las rentas preexistentes de esos hogares, se diferencie por 14 tipologías distintas de hogar. Este es un elemento singular. El segundo elemento es que para que sea más justo, hemos introducido no solamente un contraste de renta, es decir, sino un contraste de patrimonio neto de cada hogar. Hemos analizado el patrimonio neto de todos los españoles, 16 millones de hogares, y hemos podido ver cuál debe ser la definición de patrimonio neto para cada uno de esos 14 tipologías de hogares, que genere, digamos, una prestación más justa y más orientada a las personas más vulnerables. No solamente esa evaluación es ex ante, sino que también va a ser ex post. La norma está acompañada de medidas para que podamos ir rehaciéndola a medida que vayamos aprendiendo cómo se va desplegando y si cumple con los objetivos preexistentes. No solamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a evaluar anualmente el ingreso mínimo vital, sino que vamos a tener instancias de evaluación con académicos regularmente y especialistas. El tercer sector y los agentes sociales van a constituir un comité de seguimiento que vamos a trabajar desde el principio con ellos. Y después, muy importante, porque son los jugadores definitivos en el ingreso mínimo vital, son las comunidades autónomas en primer lugar y también las corporaciones locales, porque son ellas las responsables de los itinerarios de inclusión e integración laboral. Con ellas vamos a configurar una institucionalidad de cooperación que yo creo que también es novedosa y contiene elementos de lo que yo creo que debe ser un mejor funcionamiento de un Estado como el nuestro, cuasi federal. Cristina Rebollo le pregunta y le dice: casi todas las autonomías se quejan de que se haya cedido la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y a Navarra. ¿Va el Gobierno a revisar los conciertos en esos territorios, reduciendo los cupos al Estado? ¿Cómo va a gestionar el reparto de modo que se eviten las arbitrariedades y los agravios comparativos entre comunidades autónomas? José Luis Jiménez dice: Esquerra Republicana asegura que Cataluña gestionará el tema del salario. Quiere decir, seguramente, el ingreso. ¿Será así? Bien. Nosotros desde el principio, en el diseño del ingreso mínimo vital, hemos puesto el foco en la eficacia y sobre todo la eficacia en este primer momento para poder gestionar, tramitar y reconocer la prestación de la forma más rápida posible. En ese análisis hemos llegado a la conclusión y llegamos pronto que había una singularidad en el País Vasco y Navarra que está asociada a su foralidad y al hecho de que tienen tributos sobre renta y patrimonio propios con definiciones específicas. Eso significa que
Mientras para el resto de los territorios nosotros tenemos que ir con la agencia tributaria a hacer los contrastes de renta y de patrimonio integralmente, en el caso del País Vasco y de Navarra, la forma más eficaz de funcionar es que lo hagan ellos porque tienen sus propias definiciones y tienen que adaptarlas. Vamos a firmar en las próximas semanas una encomienda de gestión para que empiecen ya a funcionar y después iremos viendo hacia cómo va a ser el modelo permanente de gestión que todavía tenemos que discutir con ellos. Con el resto de comunidades autónomas, la norma tiene una habilitación general de estudiar posibles fórmulas de gestión hacia adelante que iremos viendo, pero de nuevo aquí la prioridad va a ser eficaz. Ser eficaz, tramitar muy rápidamente, evaluar muy rápidamente, y si eso no se consigue, y eso va a ser el leitmotiv de toda nuestra integración con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas van a tener un papel central porque nosotros, y esto yo creo que es una forma nueva de operar, les vamos a ir proporcionando toda la información de todos los hogares que van siendo beneficiarios, y con ello ellas van a poder, yo creo que, hacer una mejor política de inclusión social y de integración en el mercado laboral. Y cómo vamos a interaccionar en ese proceso lo iremos viendo, pero yo creo que va a haber una colaboración extraordinaria, y con cada comunidad iremos estableciendo tanto bilateralmente como multilateralmente los vínculos de cooperación. Muchas gracias. Está con nosotros el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Don Guillermo, usted viene defendiendo que el ingreso mínimo vital debe ser parte vertebradora y de transición a otras políticas sociales. ¿Tiene apagado el micrófono? Sí, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, José Luis, buenos días, ministro. Yo soy de los que defiende que las sociedades más justas, las sociedades más prósperas, no son las que luchan para que no haya ricos, sino las que trabajan para que no haya pobres, ¿no? Y es ahí en la pobreza donde encuentra uno un objetivo de primera magnitud. Pero no solo por la renta per cápita, no solo por los ingresos, sino por el impacto que tiene en dos elementos esenciales. Uno es la salud y otro es la educación. Cuando en un hogar uno no tiene lo suficiente para darle de comer a sus hijos, lo más lógico es que no se preocupe por el nivel de su educación, ¿no? Con lo cual, con medidas de estas características, no solo estamos diseñando una medida para hacer llegar unos mínimos a una familia, estamos diseñando el futuro de un país, para que todos podamos progresar de la misma manera en lo que a la formación del capital humano se refiere, ¿no? Yo, José Luis lo sabe porque se lo he dicho ya en alguna ocasión, respecto a si unas comunidades lo gestionamos u otras no. Si tú estás convencido que esta es una medida que la puede gestionar el Gobierno de España mejor que el Gobierno de la comunidad autónoma, para adelante con los faroles. Es decir, no seré yo el que vaya a decir lo contrario. Es decir, esto lo tiene que gestionar quien esté en condiciones de poderlo hacer mejor. Y me da la sensación, y yo que soy presidente de una comunidad autónoma, pero que soy bastante jacobino, me da la sensación que lo puede gestionar mejor quien tenga toda la información. Una de las características de este ingreso mínimo vital, José Luis, es que no hay que presentar papeles, nada más que el libro de familia y el carnet de identidad y el empadronamiento, que lo demás ya lo tiene el Gobierno. Yo no tengo esa información. Yo no tengo la Seguridad Social, yo no tengo la agencia tributaria, y como no la tengo, puedo quedar muy bien diciendo que lo quiero gestionar, pero no es mejor para la medida. Otra cosa es que en el futuro nos podamos poner de acuerdo, que podamos tener pasarelas que nos pasen información, pero hoy por hoy a mí no me produce ningún reparo que lo gestione el Gobierno de España, porque creo que es quien está en mejor situación de poderlo hacer, ¿no? Y luego, una característica importante, obliga a presentar la declaración de la renta. Es que puede contribuir a aflorar fraude. Y ese obligar a presentar la declaración de la renta tiene una enorme trascendencia porque hace que la gente tenga que contar todas sus interioridades desde el punto de vista fiscal, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una buena medida. A mí me sorprende mucho y lo alabo
el que en tan poco tiempo, porque a mí esto me lo contó José Luis en el mes de febrero, una tarde en su despacho, y yo nunca imaginé que 3 meses después iba a estar montado. Bueno, pues 3 meses después ha estado montado y yo creo, y 15 días después va a estar en marcha, con lo cual es algo en un país que es un poco lento para según qué cosas, pues es digno de agradecer, ¿no? Yo estoy convencido que esto va a ser bueno para todos y que nadie tenga reservas. A mí como responsable político, pero sobre todo como ciudadano, me da mucha tranquilidad acostarme por la noche sabiendo que no hay nadie que vaya a pasar hambre en nuestro país, ¿no? Es un componente también desde el punto de vista emocional importante, y en los tiempos en los que estamos, de crisis que castiga a todo el mundo, pero sí castiga especialmente a aquellos que tienen menos posibilidades, menos capacidades, ¿no? Y luego, si teniendo resuelto un problema importante para las familias tienen más tiempo para poderse dedicar a la educación de sus hijos, habremos ganado al final todos. Muchas gracias, señor presidente de la Junta de Extremadura. Señor ministro, ¿tiene algo que añadir a lo que ha comentado? Guillermo ha dicho algunos puntos muy importantes y que añaden elementos al diseño de la norma. Uno es el tema de la formalidad. No solamente existe ese canal, que es el de la declaración de la renta y la presentación de todos los documentos a la agencia tributaria, que yo creo que va a ser muy importante. También hemos incorporado un elemento en la declaración responsable que se hace de arranque de la petición de la prestación, que es la figura del cooperador necesario, de tal forma que si existiera alguien y se averiguara después que ha posibilitado que determinadas rentas no se declaren y no se afloren, habrá una responsabilidad solidaria por parte de ese cooperador y responsabilidad solidaria en lo que tiene que ver con las sanciones y penalizaciones importantes que establece la ley en caso de fraude. Finalmente, también se incorpora a la norma la tarjeta social digital, que va a ser un documento digital que vamos a tener todos, en el que se van a incorporar toda la información de las prestaciones sociales que recibe cada persona, ya sea de cualquier administración. No solamente de la Seguridad Social, sino de las comunidades autónomas, las rentas mínimas complementarias que mantienen, o incluso de otras administraciones locales o de otras partes de la administración central. Yo creo que estos 3 elementos son muy importantes. Y después insistir en lo que ha dicho Guillermo, y es la importancia del cuidado de los niños y sobre todo sabemos, y cada vez hay más estudios, que probablemente con diferencia la inversión pública más rentable es la que se hace en la infancia y sobre todo en los 6 primeros años de vida. Eso determina mucho después el capital humano y la capacidad de desenvolverse en la sociedad. Sabemos que muchos de nuestros hogares tienen un problema, por ejemplo, de abandono escolar. Está muy identificado en este tipo de hogares. Yo creo que con esta prestación, con esta ayuda monetaria, pero además con los itinerarios de inclusión social que vamos a acompañar con todas las administraciones que van a trabajar con nosotros, creo que vamos a poder afrontar este problema y ayudar a resolverlo. Desde su amigo el gobernador del Banco de España al presidente de la COE, pasando por los partidos de la oposición, manifiestan sospechas de que el ingreso mínimo pueda servir para el fraude a la protección social. Y Carlos del Puerto le pregunta cómo se van a quitar de encima usted y el resto del gobierno la sospecha de que, como lo fueron las peonadas en Andalucía, el ingreso mínimo vital se convierta en un mecanismo para el voto cautivo y el clientelismo político. Bueno, creo que acabo de responder parcialmente a esa pregunta. Yo creo que no, yo creo que al contrario, con los mecanismos que estamos estableciendo vamos a aflorar economía sumergida. Respecto al tema de los incentivos, yo una reflexión de carácter general. Lo que hay que hacer es perseguir el fraude y perseguirlo con eficacia e intensidad. Nadie
Yo creo que sería análogo lo que acabo de oír a decir no vamos a establecer impuestos en España porque hay defraudadores. No tiene sentido. Hace falta una base de recaudación muy importante para todo el estado de bienestar y toda la acción de las administraciones públicas. Necesitamos impuestos. Esto es otra dimensión de las políticas de gasto. Es decir, si realmente estamos de acuerdo en que los objetivos son absolutamente necesarios y legítimos, hagámoslo, diseñémoslo bien y después luchemos contra el fraude en su caso. Y después yo creo que lo importante es los itinerarios de inclusión e integración laboral y los incentivos al empleo. Esta norma tiene muchos incentivos de ese tipo. De hecho, utilizando modelos que están más establecidos en países anglosajones, vamos a hacer complementario el trabajo con el mantenimiento del ingreso mínimo vital, incluso su posible extensión. Hay que tener en cuenta que un problema que hay en España muy agudo es un problema de subempleo extremo, sobre todo en el caso de mujeres con hijos y sobre todo en hogares monoparentales. Pensamos que vamos a llegar a más de 100.000 hogares monoparentales donde la dificultad de conciliación con el trabajo es un problema y por ello vamos a incentivar el que si se aumenta lo que llamamos los economistas el margen extensivo, el número de horas trabajadas, eso pueda permitir incluso a un mayor complemento de ingreso mínimo. Esto está muy estudiado. Yo creo que la evidencia empírica, los análisis más rigurosos ponen de manifiesto que en ningún caso por recibir un ingreso mínimo se generan incentivos. Yo creo que esta visión que a veces he ido oyendo como un mantra es realmente refleja un bajo conocimiento de lo que son estas prestaciones. Yo creo que se habla mucho de oídas y la forma de entenderlo es ¿dónde están estas prestaciones mejor desarrolladas? Muy parecidas a como en algunos aspectos como lo hemos hablado nosotros. En los países nórdicos, en los países centroeuropeos, son precisamente los países donde mejor funciona el mercado de trabajo, donde menos informalidad hay. Y si nos centramos en el caso de España, pues probablemente las mejores prestaciones de renta mínima están en el País Vasco y Navarra, que de nuevo son comunidades autónomas que tienen un mejor funcionamiento del mercado de trabajo, una tasa de paro menor, un menor grado de precariedad en el trabajo. Es decir, esa simple evidencia, sin necesidad de acudir a grandes investigaciones, que también las hay, debería llevarnos a ser muy prudentes a la hora de hacer ese tipo de juicios, que me parece que son injustos y poco informados. Dionisio Martínez le pregunta, señor ministro, ¿qué cálculos maneja usted sobre el número de empresas que tendrán que mantener los ERTEs más allá de finales de junio? ¿De qué sectores especialmente y qué dotación económica será necesaria? Luisa Llanos dice, además de ventajas para las empresas que desafecten total o parcialmente a su personal, ¿cree usted que el Gobierno debería recurrir a instrumentos coercitivos para obligarlas a reabrir, aunque esto arriesgue que después esas empresas cierren definitivamente? Yo creo fundamentalmente en los incentivos. Yo creo que en la vida los incentivos, si son incentivos positivos, funcionan mejor que otras estrategias. Y así hemos definido, por ejemplo, los ERTEs, digamos, la transición de los ERTEs a la nueva normalidad en el mes de mayo y en el mes de junio. Y en eso somos también innovadores respecto a otros países. Hemos estado mirando a todos los países de nuestro entorno y no he visto ninguno que haya diseñado, yo creo, tan sutilmente esa transición. La sutileza reside en que, y esto realmente puedo decir que fue inesperado y recibido favorablemente por los agentes sociales y singularmente por los empresariados, porque, como usted sabe, si uno activa un trabajador durante el mes de mayo y junio, en las nuevas condiciones que estén andando progresivamente en los distintos territorios, ese trabajador que activa tiene una exoneración mayor durante estos meses que el que no lo activa. Por poner un ejemplo, imaginemos una ferretería que tiene 2 trabajadores. Si el responsable, digamos, la empresa propietaria de la ferretería decide activar un trabajador, ese trabajador durante el mes de mayo y el mes de junio le exoneramos más sus cotizaciones sociales que si no lo activa.
Esto es, creo que es la forma de generar, empujar un poquito a tomar un poco más de riesgo y afrontar la situación desde otra perspectiva. Respecto al futuro, el periodo, digamos, de decreto de alarma, el mes completo, termina en el mes de junio, iniciamos una nueva etapa donde las restricciones de movilidad van a desaparecer en gran medida, pero es verdad que para determinados sectores se mantiene una situación muy difícil, sobre todo lo que tiene que ver con la movilidad a nivel internacional y singularmente en sectores que tienen que ver con el turismo y con el alojamiento y algunos en el sector del transporte. Lo que vamos a hacer es estudiar, y tenemos unas semanas para hacerlo, justamente esta tarde nos reunimos con los agentes sociales, varios ministros, y están en reuniones estos días para conocer sus inquietudes y poder definir bien la situación que va a regir a partir del mes de junio. Yo creo que tenemos que ir a una identificación sectorial y tenemos que hacerlo más que territorial, tenemos que hacerlo con precisión y estamos analizando la evolución de los distintos sectores con todo detalle durante estas semanas. Y cualquier esquema que definamos, yo creo que tiene que retener elementos importantes de flexibilidad. Flexibilidad en cuanto a la secuencia temporal en la cual mantenemos situaciones de exoneración y de protección para los trabajadores y de exoneración de costes para las empresas, y también desde el punto de vista de la definición sectorial. Hay que ir con esta pandemia, con esta crisis, la incertidumbre es muy grande, tenemos que ir reconsiderando nuestras decisiones cada cierto tiempo, y yo creo que el retener esos elementos de agilidad y flexibilidad normativa y de diseño de políticas va a ser muy importante. Juan Manuel Fernández, le leo lo que nos escribe por el chat. Dice: los jubilados estamos muy preocupados por las consecuencias de esta crisis y la amenaza de una intervención europea. Con el precedente de lo que sucedió en Grecia, donde las pensiones se recortaron un 40%, ¿usted puede, ministro, garantizarnos que las pensiones en España no se verán afectadas? ¿Qué papel va a jugar el Pacto de Toledo? Sí, absolutamente. Permítame que haga unas consideraciones que de nuevo vienen de mucha desinformación. Las reformas o los ajustes de pensiones que se hicieron en algunos países como Grecia o Portugal o incluso Italia y el que se está abordando en Francia ahora surge de una estructura de pensiones totalmente distinta de la nuestra. Nosotros hicimos las reformas ya hace mucho tiempo y eliminamos muchos regímenes muy privilegiados de pensiones y absolutamente insostenibles que existían. Estos países, lo que han recortado, cuando se habla de esos recortes del 40%, se está refiriendo a esquemas de pensiones insostenibles, muy sectoriales, muy específicos, que si los pusiéramos encima de la mesa aquí nos producirían desconcierto en España, de que todavía existan en algunos países. Primera consideración. Segunda consideración, que me parece muy importante, esta crisis no tiene nada que ver con la crisis anterior. En la crisis anterior hubo un problema de sostenibilidad o de percepción de sostenibilidad de la deuda pública y de las finanzas muy generalizado, que se materializó en unas primas de riesgo enormes. Yo solamente quiero recordar que España en el verano del año 2012 tenía una prima de riesgo de más de 650 puntos básicos, y que durante toda la primavera del año 2012 las agencias de rating rebajaron los niveles de solvencia de España 7 niveles, uno detrás de otro, acompasando distintas medidas del gobierno entonces que gobernaba en España. En esta ocasión, España se está financiando a tipos de interés a 10 años en términos absolutos por debajo, en torno al 0,6%, es la última vez que miré los tipos a 10 años, y hasta plazos de 5 y 7 años a España le pagan por emitir deuda. Los tipos de interés son negativos. Las agencias de rating no han hecho ninguna bajada de rating al Reino de España, ninguna, y hemos pasado ya el periodo más agudo. Por lo tanto, la percepción de solvencia es absoluta. Yo no entiendo de dónde vienen estas especulaciones. A mí también me preguntan a veces en el Parlamento con información totalmente tergiversada al respecto.
Pero estos son los datos de verdad. Esto es lo que está. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? Porque se está percibiendo que esta es una crisis intensa en cuanto a la caída de actividad en el corto plazo, pero claramente temporal, y que no modifica en ningún caso, la situación estructural de las finanzas públicas españolas. Las medidas que estamos tomando, con la excepción del ingreso mínimo vital, que es una medida fiscalmente muy contenida y que ya estaba incorporada en el plan presupuestario a 4 años del Gobierno, las medidas son de naturaleza temporal, ni deterioran nuestra posición de ingresos ni aumentan estructuralmente el gasto. Y eso es lo que están entendiendo los mercados y lo que están entendiendo las agencias de rating y los organismos internacionales, y por eso estamos, digamos, desde el punto de vista financiero y de financiación, transitando por esta crisis sin particulares dificultades. Todo esto para decirle que, por lo tanto, el plan que teníamos y que tenemos y que genera enorme consenso en el Pacto de Toledo y que hemos tenido que postergar por las nuevas prioridades de política que nos abordan, lo retomaremos próximamente, y yo estoy convencido que el enorme consenso que yo he podido percibir en los primeros meses de gobierno en torno a cómo abordar el problema a medio plazo de las pensiones va a culminar favorablemente. España tiene una gran ventaja respecto a otros países de nuestro entorno, es que la edad de jubilación legal desde el año 2011 es de 67 años. Muchos países todavía se esfuerzan por ver cómo pueden llegar a esa edad, y realmente si conseguimos, y ahí mucho de lo que hay que hacer depende de nuevo de incentivos positivos que se pueden establecer en las políticas de la seguridad social, lo que tenemos que hacer es conseguir que la edad efectiva de jubilación, que está por debajo de 63 años, 62 años y pico, se acerque a la edad efectiva, y que hay muchas profesiones y muchas personas que están dispuestos a hacerlo. Si movemos la edad de jubilación en esa dirección, podremos abordar el futuro con mucha tranquilidad. Precisamente en el chat, señor ministro, le están preguntando si está estudiando usted modificar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de los funcionarios, justo en el sentido contrario de lo que usted decía antes. No tenemos ningún plan en ese sentido. Julio del Cabo le pregunta, señor ministro, si se acabará diluyendo el acuerdo PSOE-Podemos-Bildu para la anulación íntegra de la reforma laboral, en la que usted no parece estar muy de acuerdo. ¿Cuándo y cómo se afrontará la reforma de la seguridad social y de su papel en el sistema sanitario? ¿El sistema sanitario? Sí. La seguridad social hace ya 20 años, yo diría, que la sanidad en el año 2003 se terminó de transferir la sanidad a las comunidades autónomas. La responsabilidad de la sanidad es de las autonomías, y la seguridad social, que en su momento tuvo un papel en la financiación de la sanidad, pues dejó de hacerlo. Ahora se financia a través del sistema de financiación autonómica, y cada comunidad autónoma asume sus responsabilidades al respecto. Luis Angulo dice, usted repite que no hace política. Y le pregunta a ella, ¿cómo es eso? Porque no es hacer política bandearse en la bronca entre los vicepresidentes Calviño e Iglesias. ¿Va a calmarles usted en las tensiones? Bueno, yo no sé qué quiere decir eso, no recuerdo haber dicho que no hago política. Yo desarrollo políticas. No sé si eso... Desarrollo políticas como el ingreso vital o intento contribuir a que se llegue a un acuerdo sobre las pensiones en el ámbito del Pacto de Toledo. Yo creo que eso sí es hacer política, propiciar la formación de consensos en un país que tiene una estructura partidista de partidos políticos ahora muy fragmentada, y que requiere hacer particulares esfuerzos por unar voluntades y buscar puntos de encuentro. Yo creo que eso es importante. El gobierno tiene la estructura, digamos, tiene los apoyos que tiene, el país tiene la estructura de partidos que tiene, y para cada política, para cada iniciativa, pues tenemos que esforzarnos al máximo por conseguir el mayor número posible de apoyos, porque creemos que hay muchas cosas por hacer, y en la crisis particularmente, pero después de la crisis tenemos que abordar una serie de reformas en profundidad para hacer de nuestra economía una economía más productiva y una sociedad más justa.
Antonio Pormar, de la CECU, dice: se ha visto que la globalización en algunos casos no es lo maravillosa que nos la presentan, y hay dos temas que están demostrando su ineficacia: las medicinas, los materiales sanitarios y sobre todo la industria y el desarrollo farmacéutico. ¿Piensa Europa y sobre todo piensa España cambiar e invertir más en este tema localmente, teniendo en cuenta que en Europa no se fabrica ni el paracetamol? Pues yo creo que esa es una pregunta que yo me gustaría elevarla de categoría. Lo que sí se ha demostrado en esta crisis, no solamente en el ámbito farmacéutico, sino en otros ámbitos, es que hay que diversificar las cadenas de suministros. Es muy arriesgado depender de la producción concentrada en determinados países. Esto te hace muy vulnerable, a Europa lo ha hecho vulnerable, y yo creo que esa es una de las lecciones de la crisis que va a llevar a redefinir las políticas de otra forma. No es evidente cómo desde las políticas públicas se puede modificar la conducta de las individual de muchas empresas y muchos sectores que tienen que tomar sus decisiones para, digamos, diversificar su cadena de suministros. Yo creo que generar de nuevo incentivos positivos en esa dirección va a ser la mejor fórmula. Yo creo poco creo yo en las políticas fuertemente dirigistas, que tienden a ser poco eficaces. Eva Montero, del diario 65 y más, le pregunta si Europa exigirá a España reformas y ajustes en materia laboral y de pensiones para acceder a las ayudas europeas por la crisis pospandemia. De ser así, ¿afectaría en modo de recortes de cuantías o en reformas del sistema? Yo creo que esta es otra pregunta. En la dirección está mal informada, que es que se ha instalado, yo creo que con cierta espuridad y con muy poca solvencia a la hora de evaluar lo que está pasando en Europa. Yo creo que otra de las, siendo esta una crisis tan dura y tan difícil, sobre todo en el corto plazo, una novedad muy positiva es la respuesta europea. La respuesta europea, en términos de prestanza y en términos de agilidad y la naturaleza de la respuesta, difiere radicalmente de lo que vimos en la crisis que se inició en el año 2008. En muy pocas semanas tenemos un conjunto de cortafuegos, de backstops, que posibilitan una financiación. Y como no puede ser de otra forma, y lo ha entendido todo el mundo, esta es una crisis totalmente sobrevenida resultado de un virus, de una pandemia. Y la solidaridad europea se ha desplegado. Hay países a los que nos va a afectar más que a otros, en parte por suerte. Ha sido muy aleatorio lo que ha ocurrido y eso está bastante reconocido. Precisamente por la naturaleza de la crisis, por primera vez en Europa vamos a ver, sobre todo lo que es la financiación del plan de reestructuración, del plan para las nuevas generaciones, vamos a ver elementos absolutamente novedosos. Se va a mutualizar el riesgo, Europa se va a financiar con impuestos europeos, se va a emitir deuda por parte del centro y después se va a redistribuir en función de las necesidades sectoriales de cada país, más en países como el nuestro, que se ha visto más afectado. Y no va a haber condicionalidad macroeconómica porque no tiene ningún sentido que la haya ni responde a la naturaleza. Lo que va a haber, como siempre ocurre con los fondos europeos, es la presentación de proyectos, pero esto ocurre siempre y debe ocurrir siempre en todas las políticas públicas. Al que te financia tienes que presentarle proyectos solventes, como ocurre con los fondos de cohesión, con los fondos estructurales actualmente. Hay que presentar proyectos solventes que se adecúen a las prioridades establecidas. Yo creo que los ejes que ha definido la Unión Europea están muy bien definidos y responden mucho a las necesidades que vamos a tener en España y vamos a poder presentar muchos proyectos de reforzamiento sectorial y de reformas para la nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar a partir de los próximos meses. Sophie Müller, representante en España de ACNUR, le pregunta, señor ministro, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para que refugiados y solicitantes de asilo formen parte
de la reconstrucción económica y social de manera inclusiva y mano a mano con el conjunto de la sociedad? Bueno, nosotros estamos muy comprometidos con ACNUR en todo lo que son la política de refugiados. Yo creo que aquí hay un elemento primero de solidaridad, un elemento humanitario con el que tenemos que estar siempre con ellos. Y desde la Secretaría de Estado de Migraciones, el Ministerio, trabajamos muy estrechamente con ACNUR. Pero además yo creo que estamos evaluando permanentemente cuál es la mejor forma de la gente que los inmigrantes, y en este caso los que vienen con el solicitantes de asilo o que ya vienen con el reconocimiento previo desde los campos de refugiados, son personas que están teniendo una contribución extraordinariamente positiva incluso en estos momentos. Pues estamos viendo, por ejemplo, inmigrantes trabajando en el campo, estamos viendo inmigrantes reforzando los sistemas sanitarios, están tomando trabajos en áreas difíciles como de asistencia a mayores y asistencia social. Por lo tanto, desde este ministerio vamos a estar siempre teniendo una actitud extraordinariamente favorable al fenómeno de la migración, que además es algo que va a ser absolutamente necesario en los próximos años en España, cuando se produzca a partir de la mitad de esta década la jubilación de mucha gente, los llamados baby boomers, y vamos a necesitar un reforzamiento de nuestra fuerza laboral con personas que vengan de fuera, y ahí hay muchísimas personas que vienen de situaciones de refugiados por motivos políticos y que probablemente puedan desarrollar una vida mejor en España, y en eso estamos. Fernando Jáuregui, periodista, dice: el presidente habla continuamente de que se completará la legislatura, es decir, hasta 2023. Usted, como miembro del Gobierno, ¿no contempla la posibilidad de unas elecciones antes, incluso convocándolas ya en septiembre para hacerlas en noviembre de 2020? Bueno, es una responsabilidad absoluta del presidente del Gobierno, que ya se ha manifestado él en varias ocasiones. Bueno, señor ministro, llegamos al final de este evento telemático de Nueva Economía Forum. Muchas gracias a usted por compartir sus proyectos y opiniones. Muchas gracias a la vicepresidenta, doña Nadia Calviño, y al presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias en nombre propio y en el de nuestros mecenas, don Juan de Antonio, presidente de Cabify, del doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa, y también de doña Pilar López, presidenta de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Muchas gracias, ministro, y buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Adiós.